Mi nombre es Mauricio Guzmán Bracho y el tema que vamos a ver es gobernanza y los retos actuales del sindicalismo. Abarcaremos fundamentalmente tres aspectos. Primero, los orígenes y desarrollo del sindicalismo en México y en el mundo. Segundo, los retos sustantivos que enfrenta el sindicalismo a nivel mundial. Y por último, las características y condiciones de la gobernanza. En términos de la historia del sindicalismo podemos dividirlo en diferentes etapas. La primera etapa, la más importante, es el inicio del sindicalismo con la Revolución Industrial que tiene lugar en Europa principalmente, en Londres como centro neurálgico de los procesos de innovación tecnológica entre 1750 y 1820. Cambian diferentes condiciones. La primera es la relación de trabajo. Surge el trabajo dependiente, el trabajo asalariado, el trabajo entre el capital y el trabajador, el trabajo donde una persona proporciona sus servicios durante determinado horario o por determinado trabajo y como contraprestación recibe un salario. También existe el fenómeno del crecimiento de las ciudades. Se acelera el proceso de urbanización y la migración de los campesinos a las grandes ciudades. En paralelo existe un proceso de revolución política marcado fundamentalmente por la Revolución Francesa de 1789. Ahí surgen diferentes derechos, derechos sociales, pero fundamentalmente derechos políticos. Los derechos políticos a participar en la cosa pública, los derechos políticos, el derecho a hablar, la libertad de expresión y algunos derechos de organización. Aunque hay acciones en otros países, en Inglaterra y en Francia a nivel local, donde se impide la organización de los obreros de manera expresa, en tanto organizaciones que buscan defender sus diferentes derechos laborales. La siguiente fase es la fase que se conoce en 1864 y que tiene que ver con el surgimiento de la Primera Internacional. Esta asociación surge principalmente con organizaciones británicas y francesas y se crean las primeras organizaciones gremiales para la defensa del trabajo. También estas organizaciones buscan el derecho al sufragio universal y fundamentalmente el apoyo al movimiento independentista y antiesclavista en Estados Unidos, es decir, la abolición de la esclavitud decretada por Abraham Lincoln en 1869. La Primera Internacional detona la creación de partidos políticos de la clase obrera y también logra en algunas partes el reconocimiento al derecho de huelga como un instrumento de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales en general y salariales en particular. Este fenómeno va aparejado con el famoso movimiento de Chicago de 1874 en Estados Unidos. Recordemos que en ese entonces se da una huelga en 17 estados de Estados Unidos en busca de una jornada de 8 horas, que en 1886, el 1 de mayo, se da una represión a diferentes movimientos reivindicativos y más de 190,000 trabajadores se van a huelga y 150,000, por suerte, logran obtener una jornada laboral acotada en términos de hora. La reivindicación de ese entonces de los sindicatos es 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo y 8 horas de recreación. Es la forma en que buscan no solo mejorar sus condiciones laborales, sino sus condiciones de vida en general. Otra siguiente fase es la creación de la Segunda Internacional, 1889-1999, donde crecen y se desarrollan principalmente sindicatos y partidos obreros, vinculando la huelga laboral y la acción electoral de los partidos políticos. Se dan algunas reformas sociales en algunos países, principalmente en Europa, de manera destacada la creación de la seguridad social en Alemania,
como producto del impulso de los partidos socialdemócratas, de la fortaleza del Partido Socialdemócrata Alemán, que logran que gobiernos como el de Bismarck emprendan políticas públicas de beneficio social y se creen los diferentes seguros de pensiones, de enfermedad, etc. En 1870 se da un nuevo movimiento tecnológico que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. Estas innovaciones tecnológicas en esta segunda revolución impactan principalmente a las industrias químicas, eléctrica, petrolera y acerera. El motor de todo ello es la creación de la combustión interna, de la energía por generación de combustión interna, la creación del aeroplano, el automóvil, el teléfono. Un periodo posterior, ya en el siglo XX, inicios del siglo XX, 1917, surge la Tercera Internacional, teniendo como gran referencia la Revolución Rusa del mismo año. Y en 1919, también como producto de este gran impulso, se da el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo. Otro punto importante a destacar es que estas diferentes fases del movimiento sindical en México tienen su correlato en México. Señalemos tres grandes aspectos en México. Hay una primera fase que es la cuestión de la cultura laboral, donde existe un sindicalismo excluido. Estamos hablando principalmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde no hay legislación laboral, donde no hay protección social y los trabajadores, digamos, están a la deriva de la relación mercantil propiamente dicha en términos de la industria. Hay una segunda fase que es la consolidación y organización de los sindicatos, con un claro perfil ideológico. Como producto de la Revolución Mexicana surgen partidos políticos, surgen organizaciones de carácter obrero, campesino y popular y se crean diferentes organizaciones que demandan y exigen diferentes derechos y prestaciones. Se crea así una tendencia general a buscar la unificación de las diferentes organizaciones gremiales y se plasman algunos derechos en términos de la Constitución política o en términos de las leyes reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo. Y hay una tercera fase que podemos definir a partir de los 70 y los 80 del siglo XX, de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, que es la llamada fase global. Existe un deterioro de la capacidad de negociar de los sindicatos, existe un deterioro en su membresía en algunos de ellos, existe un deterioro en su prestigio social y existe un deterioro en su cohesión organizativa. Estos fenómenos tienen como referencia reformas laborales como la del 2012, nuevos criterios laborales para la producción, donde prevalece ahora la competencia, la productividad, la cualificación, la calidad. Hay nuevos actores sociales, el Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil, ya no solo es la relación patrón-trabajador, y existe también una reacción sindical dispersa ante el deterioro de sus condiciones. Es más que una reacción proactiva, es una reacción contestataria, es una reacción pasiva y que carece a veces de proyectos y alternativas. La membresía en México actualmente del sindicalismo ronda entre los 4.5 millones y 5 millones de miembros afiliados. De acuerdo con las fuentes, el número cambia. Pero en términos generales podemos decir que los trabajadores que desarrollan sus funciones en la iniciativa privada tienen una membresía aproximadamente de 2.7 millones de afiliados, siendo la organización más fuerte la de los sindicatos independientes dispersos y la segunda organización, la Confederación de Trabajadores de México. En el sector público hay dos grandes organizaciones que aglutinan a la mayoría de los trabajadores del sector público de los diferentes ámbitos del gobierno. Está la FEDERS, que agrupa alrededor de 1.8 millones de trabajadores, y está la FETSE, que agrupa alrededor de 700,000 trabajadores en todos los estados de la República. El segundo aspecto que quiero abordar, lo comentaba al principio, son los retos sustantivos que tiene el sindicalismo a nivel mundial. Son tres: precariedad laboral, cambio de perfil laboral y deterioro salarial.
El primer aspecto que vamos a ver es la precarización del trabajo a nivel mundial. Hay más de 1.500 millones de trabajadores, sí, 1.500 millones de trabajadores en todo el mundo que están en una situación laboral vulnerable. 839 millones de trabajadores en los países en desarrollo ganan, sumándolo al ingreso de su familia, menos de $2 al día. Quiere decir que se encuentran por abajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de 1/3 del total de los trabajadores empleados en el mundo. Otro dato es que más del 12% de jóvenes están en el desempleo en los países desarrollados. Y se está dando también el desarrollo de empleos sin calidad. Hay una falta de empleos de calidad. La relación de ingresos entre los países en desarrollo y subdesarrollados es de 10 a 3 a veces. En los países en desarrollo se gana 10 veces 10 pesos y en los países en desarrollo o en subdesarrollo se gana 3 pesos por el mismo trabajo. Y este caso en México es emblemático. Nuestra relación salarial con respecto al trabajo que desarrollan los mismos trabajadores en Estados Unidos es una relación de 15 a 1. En el caso de México podemos decir, desde otro punto de vista, que los trabajadores sin contrato permanente suman más del 75%, siendo los focos más importantes a nivel mundial Sudamérica y el sur de Asia. Otro aspecto importante a destacar es que la distribución del empleo permanente es muy desigual a nivel de países. En los países en desarrollo, el 64%, 2/3 partes, tienen empleo permanente. Pero en los países con ingreso medio, es decir, en vías de desarrollo, solo el 13% tiene empleo permanente y estable. En los países de ingreso bajo, solo se tiene alrededor del 4% de los trabajadores tienen empleo estable. Este deterioro laboral también se ve en términos, por ejemplo, de pensiones. Los trabajadores que tienen un empleo permanente asalariado acceden a una pensión cerca del 70-75%, mientras que aquellos trabajadores que no tienen un empleo permanente, que no tienen un empleo estable, la proporción ronda solo en el 25%. Otra tendencia, decía, es el cambio de perfil laboral. El modelo de empleo estándar ha sufrido un deterioro en los últimos años. 25% de los trabajadores tiene una relación de empleo estable, según datos de la Organización Internacional del Trabajo de 2015. Y 75%, por ende, tiene contratos temporales o a corto plazo. Las dinámicas que se dan dando es que los empleos que no son permanentes por lo general carecen de protección social, siendo que este mecanismo de política pública es uno de los mecanismos que se ha probado que reduce la pobreza y mejora el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Por tal motivo, la Organización Internacional del Trabajo señaló que el empleo y el trabajo decente deberían ser el objetivo fundamental de la Agenda para el Desarrollo en 2015. Otra tendencia importante es la menor sindicación de los trabajadores en el mundo. Y hay diferentes causas. Las voy a enumerar. Uno es el cambio estructural que se da en las economías de todo el mundo. El trabajo fundamentalmente del primer sector, agrícola, o del segundo sector, industrial, está cambiando y se está orientando ahora fundamentalmente hacia el sector servicios. 2. El trabajo informal ya no es un rasgo secundario, sino es ahora característica estructural de las economías en todo el mundo. Surgen nuevas tecnologías que, más allá del bienestar que proporcionan, lo que han hecho es, en muchas ocasiones, desplazar mano de obra y buscar nuevos perfiles de los nuevos trabajadores. Hay también cambios legales que han afectado la sindicación. Hay
una creciente pluralidad sindical. Los sindicatos únicos es difícil que se encuentren. Cada vez hay organizaciones diversas dentro de una misma empresa. Y la prerrogativa individual a la sindicación. Uno de los derechos fundamentales que se consiguió a principios del siglo XX fue que la sindicación fuera obligatoria como un candado que ponían las organizaciones sindicales para que todas las personas estuvieran forzadas de alguna manera, obligadas éticamente a ver por el bienestar común. Cuando se rompe este candado, las personas tienden, en lugar de ver el bienestar de los diferentes sindicalizados, el bienestar de la relación laboral en su conjunto, empiezan a ver el contrato individual y por lo tanto el bienestar individual. El perfil del agremiado también cambia. Por lo anterior, la conciencia social, gremial, sindical, ahora es sustituida por una conciencia individual de ver el beneficio propio. También una parte de la menor sindicación es que en muchos sindicatos hay una indefinición social, una indefinición de sus fines sociales, no solo laborales, sino sociales, con respecto a con quienes participan en las diferentes esferas de la sociedad y por lo tanto la relación entre sindicato y sociedad tiende a diluirse. Y por último, el aspecto de desprestigio social que tiende a afectar a las personas, a los sindicatos y a las personas agremiadas. En el caso de México, el deterioro del sindicalismo se ve en datos que nos da la encuesta nacional sobre ocupación y empleo. La sindicación de la población económicamente activa llegó a tener rangos de 18, 17% hacia principios del siglo. Actualmente se ubica por abajo del 14%, lo cual nos marca una clara tendencia a una menor sindicación por parte de las empresas. Por último, déjenme abordar el aspecto de las características y condiciones de la gobernanza sindical. La gobernanza sindical parte de diferentes premisas. Uno, saber que existe una crisis de transición, que los sindicatos se enfrentan nuevos retos y que están enfrentando crisis de organización y de proyectos. Parte de la premisa que es necesario definir estrategias para decidir y emprender acciones que respondan a dicha crisis. Es una crisis histórica que tiene que ver, que no se ha acuñado en un año, ni en 2, ni en 10, sino en toda una época de 30, 40 años. Existe una fábula que se llama la fábula de la rana que no sabía que estaba hervida, de Oliver Clerc. Es una fábula que tiene una referencia a la física y que nos señala que si uno pone una rana dentro de una olla y le prende la lumbre en la estufa, si la temperatura a que va subiendo el agua es mínima, la rana no percibe el cambio del entorno y tarde o temprano la rana acabará cocida. En cambio, si esa misma rana se pone con una lumbre más fuerte, es decir, que los cambios de temperatura son más pronunciados, la rana reacciona y responde al entorno. La fábula nos dice lo mismo. El sindicalismo está pasando por una crisis de muchas décadas y los cambios a veces son paulatinos y no se notan. Sin embargo, el entorno ha cambiado en los últimos 40 o 50 años. A diferencia de cuando los cambios se daban de manera repentina y los sindicatos reaccionaban, la gran mayoría de los sindicatos en el mundo no logran reaccionar al respecto. Ante este entorno, ¿qué sucede? La propuesta desde la teoría es que la gobernanza sindical considere básicamente 5 aspectos. Un enfoque participativo, por ejemplo, que se tomen decisiones por consenso o por método democrático. Un segundo, que se tome criterios de legitimidad social, que se adopten normas imparciales aceptadas por la mayoría de los agremiados y con pertinencia social, que tenga criterios de eficiencia y eficacia, es decir, que logre afrontar retos con el buen uso de los recursos disponibles. La eficiencia permite a las organizaciones ser previsibles en el tiempo y la eficacia
nos permite saber que lo planeado, los objetivos diseñados se van cumpliendo. Otro criterio para la gobernanza sindical es la transparencia y la responsabilidad. El desempeño de las organizaciones sindicales con evaluación social, no solo gremial de los agremiados, sino social, para corregir aquellos errores que se vayan detectando. Y por último, el criterio de tolerancia, el criterio de inclusión y conciliación de intereses al interior y también al exterior de las diferentes organizaciones. 5 últimos aspectos para dar coherencia a una propuesta de gobernanza sindical. Una, el deber ser del sindicalismo. El sindicalismo debe ser un espacio de autoorganización para la defensa del interés colectivo y que ayude a la cohesión social. Debe tener el objetivo de que los actores internos sean los actores centrales dentro de la organización sindical. Debe tener criterios de legitimidad, más allá de los estatutos, más allá de las leyes, más allá de las normas, más allá de las disposiciones legales, debe tener criterios de justificabilidad, es decir, que las acciones sean respaldadas con hechos y con elementos que argumenten por qué se están realizando esas acciones. Deben contar con la aprobación de la mayoría de los miembros. Debe tener efectividad. Lo planeado debe dar resultados de acuerdo a los presupuestos disponibles y a los tiempos dispuestos. Debe haber pluralidad. Deben participar diferentes voces y diferentes actores, no solo internos sino externos, para emprender y conseguir los objetivos. Y debe haber contestabilidad, es decir, el derecho a disentir de la opinión, no solo interna, sino con el poder mismo que hay en las diferentes instituciones y en los diferentes gobiernos. La defensa de los principios civilizatorios, fundamentalmente de los principios de derechos humanos. El derecho a la seguridad social y a los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Carta de Derechos Humanos, artículos 22 y 25. Debe haber el respeto al derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, artículo 20. El derecho al descanso, al tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas, artículo 24. Artículo 23. Derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo. El derecho a ganar un salario por el trabajo realizado, a igual trabajo también salario igual. El derecho a tener una remuneración equitativa para una existencia digna. Y el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defender sus intereses personales y laborales. Un cuarto principio, aparte de que todas estas normas internacionales se den, un cuarto principio es el derecho que deben de tener los trabajadores y las instituciones a desarrollarse. No solo aquellos derechos de la normativa internacional y de las disposiciones nacionales, sino el derecho a organizarse y a participar en la actividad política de las sociedades. Las sociedades necesitan de la participación de los sindicatos. Necesitan ser proactivos. Los sindicatos necesitan ser mecanismos de diálogo social. Y por último, el sindicalismo debe ser un Estado, debe buscar la conformación de estados democráticos donde ellos puedan expresar libremente sus opiniones y defender y ejercer libremente sus derechos sociales y laborales. Gracias.